¿Sientes que perdiste su respeto? Confucio revela las 9 actitudes que roban tu paz y cómo recuperarla. Recupera tu lugar. Su actitud te roba la paz. Confucio te enseña cómo. ¿Alguna vez has sentido que el eco de tu propia voz se pierde en el pasillo de la indiferencia de aquellos a quienes más amas? ¿Has hablado con el corazón lleno solo para ser recibido por un silencio que pesa más que cualquier palabra hiriente? Este silencio no es vacío. Está lleno de lo no dicho, de las expectativas rotas, del amor que un día fue un río caudaloso y hoy parece un arroyo intermitente. Hoy no vamos a hablar de culpas ni de reproches. Vamos a hablar de paz, de esa paz interior que crees perdida, pero que, como un tesoro antiguo, yace enterrada bajo capas de tolerancia y resignación. Esta es la historia de Amparo, pero podría ser la tuya. Amparo, una mujer que, como un árbol robusto, había dado sombra y fruto durante décadas. Sus manos, que un día calmaron fiebres y aplaudieron logros, ahora se sentían torpes, vacías. Vivía en la misma casa donde resonaron las risas de la infancia de su hijo, Tomás. Pero ahora, las paredes parecían haber absorbido esas risas, dejando solo una quietud densa, casi sagrada en su tristeza. Hoy era martes, el día en que Tomás había prometido venir a comer. Para Amparo, esa promesa era un faro en la semana. No era solo una comida, era un ritual, una ofrenda. Desde la mañana, la cocina se había llenado del aroma familiar del estofado que a él le gustaba desde niño. Cada corte de verdura, cada especia añadida, era una sílaba de amor. Puso la mesa para 2, usando la vajilla buena, esa que guardaba para las ocasiones que el corazón dictaba como especiales. La luz del sol bañaba el mantel blanco, haciendo brillar los cubiertos de plata. Todo era un poema dedicado a un encuentro, pero el poema se rompió, no con un estruendo, sino con el zumbido casi imperceptible de un teléfono. Un mensaje en la pantalla, corto, funcional, frío. «Mamá», surgió algo, «imposible llegar, hablamos». Ni una disculpa sentida, ni una promesa de enmienda. Solo la constatación de un hecho, una cancelación. Amparo leyó el mensaje 2, 3 veces. El calor del horno de repente se sentía lejano, y un frío distinto, uno que nacía en el centro del pecho, comenzó a extenderse por su cuerpo. Miró la mesa. La silla vacía frente a ella parecía un trono abandonado, una burla a su esmero. Este era el primer veneno, la primera actitud que, sin darnos cuenta, toleramos hasta que se vuelve parte del aire que respiramos, la indiferencia normalizada. Aceptar como normal que el tiempo, el esfuerzo y el amor de una madre puedan ser descartados con la misma facilidad con la que se pospone una cita sin importancia. El dolor no venía tanto del cambio de planes, sino de la ligereza con que se comunicaba, como si su tiempo y su ilusión no tuvieran peso en la balanza de la vida de su hijo. Se sentó sola a la mesa, el vapor del estofado ascendiendo como un fantasma. No comió. El hambre se le había disuelto en la garganta. ¿Cuántas veces antes había ocurrido esto? ¿Cuántas promesas rotas había justificado con un «está muy ocupado», «es que su trabajo es muy exigente»? Y en ese silencio, una pregunta dolorosa comenzó a formarse en su mente, una pregunta que muchos padres se hacen en la soledad de sus hogares. ¿En qué momento mi amor dejó de ser un puerto para convertirse en un paisaje que se ve a lo lejos? Más tarde, mientras guardaba la comida intacta en recipientes de plástico, sus ojos se posaron en la pequeña biblioteca de su difunto esposo. Un libro en particular, con el lomo desgastado por el uso, le llamó la atención. Era una antología de filosofía oriental. Lo abrió al azar, y sus dedos, casi guiados por una fuerza invisible, se detuvieron en una frase de Confucio. No era una frase grandilocuente, sino una semilla de verdad, simple y afilada. El hombre superior se exige a sí mismo. El hombre inferior exige a los demás.
Amparo releyó la frase. No sintió una revelación divina, sino un sutil cambio de perspectiva. Llevaba años exigiendo, en silencio, el tiempo de su hijo, exigiendo reciprocidad, anhelando que él le devolviera una fracción del sol que ella le había entregado. Confucio, desde la distancia de los siglos, no la estaba juzgando. Le estaba ofreciendo una llave. Quizás el camino no era exigirle más a él. Quizás el camino era empezar a exigirse algo distinto a sí misma. Exigirse dignidad. Exigirse poner límites a la indiferencia. Exigirse, por primera vez en mucho tiempo, la paz que tan desesperadamente buscaba fuera, cuando la respuesta quizás siempre había estado dentro. El primer paso no era cambiar a Tomás, sino cambiar lo que ella, Amparo, estaba dispuesta a tolerar. Y esa noche, en la quietud de su hogar, con el aroma del estofado aún flotando en el aire, algo dentro de ella por primera vez comenzó a decir: «Basta». Este es solo el primer descubrimiento en el jardín de Amparo, la primera mala hierba identificada. Si sientes el llamado a acompañarla en su camino completo de renacimiento, te invito a que te suscribas a nuestro refugio. Es el gesto que te asegura no perderte ninguna etapa de este viaje, pues el camino más sanador es el que recorremos juntos, paso a paso. El basta de Amparo no fue un grito, sino un murmullo interior que cobró fuerza durante los días siguientes. Esa primera revelación, nacida de una mesa puesta para dos y una frase milenaria, la llevó a un estado de observación silenciosa. Comenzó a mirar su vida, no con la lente del reproche, sino con la de un arqueólogo que examina con cuidado las ruinas de una civilización para entender cómo se desmoronó. Se dio cuenta de que la indiferencia normalizada era solo la capa más superficial. Debajo había otras actitudes, más sutiles pero igualmente corrosivas, que había permitido crecer como hiedra en los muros de su relación con Tomás. La segunda actitud se le reveló en un recuerdo reciente, el de su último cumpleaños. Tomás y su nuera, Ana Belén, le habían regalado una tableta de última generación, un objeto brillante, liso, un portal a un mundo que le resultaba ajeno. Su intención, se dijo Amparo, era buena. Querían que estuviera conectada. Pero cuando, con una mezcla de curiosidad y temor, pidió que le enseñaran a usarla, la respuesta de Tomás fue un suspiro impaciente y una palmadita en el hombro. «Ay, mamá, estas cosas no son para ti. Déjalo, luego con calma te lo miro yo». Y ese luego nunca llegó. El regalo, un supuesto puente de conexión, se convirtió en un monumento a su supuesta incapacidad, un objeto que, desde un rincón de la sala, le recordaba cada día que era de otra época. Ahí estaba la segunda actitud, la cortesía condescendiente. Es ese trato aparentemente amable que en realidad esconde un mensaje de invalidación. Es hablarle a una madre o a un padre como si su capacidad de aprender y adaptarse se hubiera marchitado con los años. Es el «no te preocupes por esto», que en realidad significa «tú no lo entenderías». Amparo comprendió que había tolerado innumerables veces esa condescendencia, sonriendo para no parecer una carga, para no confirmar el estereotipo de la anciana quejosa y desactualizada. Había aceptado que su mundo se hiciera cada vez más pequeño, no porque ella no pudiera expandirlo, sino porque quienes la rodeaban habían decidido por ella cuáles eran sus fronteras. Se sintió como una espectadora en su propia vida, alguien a quien se le informa de las decisiones, pero no se le consulta. Esta reflexión la llevó a desenterrar la tercera y quizás más dolorosa de las actitudes, la invalidación de su sabiduría vital. Recordó una conversación de hacía meses. Tomás estaba pensando en hacer una inversión importante, un negocio que a Amparo, con esa intuición forjada en 70 años de vida, le pareció arriesgado. No por los números, sino por las personas involucradas. Ella había conocido al padre de uno de los socios de Tomás,
un hombre de promesas huecas y finales amargos. Con toda la cautela y el amor del mundo, intentó advertirle. No le dijo, no lo hagas, sino, ten cuidado, hijo. Uno enseña más por cómo camina que por lo que dice, y el camino de esa familia yo ya lo he visto antes. La respuesta de Tomás fue una sonrisa indulgente. Gracias, mamá, pero los tiempos han cambiado. Los negocios ahora son diferentes. La desestimó. Su experiencia, su conocimiento del alma humana, su sabiduría acumulada a base de caídas y aciertos, fue reducida a una anécdota del pasado, irrelevante en el vertiginoso presente. 6 meses después, el negocio fracasó, llevándose una parte importante de los ahorros de su hijo. Tomás nunca admitió su error, ni reconoció la validez de su advertencia. Simplemente, no se habló más del tema. Pero para Amparo, la pérdida económica de su hijo fue menos dolorosa que la confirmación de que su voz, su sabiduría, ya no tenía un lugar de honor en su vida. Era un eco, no una guía. Esa noche, el peso de estas realizaciones la hundió en un sueño profundo y turbulento. Soñó que caminaba por un jardín magnífico, el jardín de la casa de su infancia, pero algo estaba mal. Las malas hierbas, densas y espinosas, habían crecido por todas partes, ahogando las rosas y los jazmines. Los caminos por los que corría de niña estaban bloqueados, intransitables. Se sentía atrapada, angustiada. De repente, a su lado, apareció una figura serena. Era Confucio, no el sabio de los libros, sino un anciano jardinero con las manos manchadas de tierra y una mirada llena de una paz insondable. Amparo, con la voz quebrada, le dijo: «Maestro, el jardín está perdido. Las malas hierbas lo han destruido todo». Confucio no respondió con palabras. Se agachó y en lugar de arrancar una de las hermosas rosas ahogadas, podó con cuidado una de las malas hierbas que le robaba la luz. Luego, le ofreció a Amparo unas pequeñas tijeras de podar y le dijo, con una voz que sonaba como el viento entre las hojas: «Un jardín no se cuida arrancando las flores para llevarlas a otra parte. Se cuida podando aquello que les impide crecer. El camino siempre ha estado aquí. Solo tú puedes volver a transitarlo». Amparo despertó con el corazón latiendo con fuerza. La metáfora era tan clara, tan luminosa. El jardín era su paz interior, las flores, sus alegrías, su esencia, y las malas hierbas eran esas actitudes que había tolerado: la indiferencia, la condescendencia, la invalidación. El sueño no le decía que tenía que cambiar a su hijo. Le decía que el trabajo era suyo. Era ella quien tenía que tomar las tijeras, tenía que aprender a podar, tenía que limpiar su propio espacio vital para que su alma pudiera volver a florecer. La responsabilidad de su paz no era de Tomás, era suya, y por primera vez, esa responsabilidad no se sintió como una carga, sino como el más sagrado de los poderes. Al escuchar esta parte del viaje de Amparo, ¿qué espina reconoces en tu propio jardín? ¿Has sentido alguna vez esa cortesía condescendiente que enfría el alma? Tu sentir es valioso, y compartirlo en un murmullo puede ser un bálsamo para otra persona que lee en silencio. El sueño del jardín fue el punto de inflexión. Amparo despertó sintiendo que algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no era la víctima pasiva de las circunstancias. El sueño le había entregado una herramienta, las tijeras simbólicas, y la misión de recuperar su propio terreno. La tristeza se estaba transformando en una tranquila determinación. Sabía que el cambio no sería una batalla campal, sino una serie de pequeños actos de dignidad, de silenciosas afirmaciones de su propio valor. No tardó en llegar la oportunidad de usar sus tijeras por primera vez. Identificó la cuarta actitud, una que era el resultado directo de las otras 3, la suposición de su disponibilidad incondicional. Porque siempre estaba, porque rara vez decía que no,
Su tiempo había dejado de ser percibido como un regalo para convertirse en un recurso disponible y garantizado. Su vida parecía existir en los espacios en blanco de la agenda de su hijo y su familia. Unos días después del sueño, el teléfono sonó. Era Tomás. Su voz era apresurada, como siempre que necesitaba algo. «Mamá, ¿cómo estás? Oye, un favor gigante. Ana y a mí nos ha salido un compromiso de trabajo esta tarde. Es ineludible, y la chica que nos ayuda con los niños se ha puesto enferma. ¿Podrías quedarte con ellos? Te los llevo en media hora». Era la petición de siempre, hecha sin preguntar por sus planes, asumiendo su completa libertad y disposición. En el pasado, Amparo habría reorganizado su tarde sin dudarlo, con esa mezcla de alegría por ver a sus nietos y una punzada de resignación por ser, una vez más, la solución de emergencia. Pero esta vez fue diferente. Sostuvo el auricular y, por un instante, vio el jardín de su sueño, las malas hierbas ahogando las flores. Escuchó la voz serena de Confucio. Respiró hondo, y el aire que llenó sus pulmones se sintió como aire nuevo, limpio. «Lo siento, hijo, hoy no puedo», dijo. Su voz sonó tranquila, firme, extrañamente suya. Al otro lado de la línea hubo un silencio cargado de sorpresa, de incredulidad. No era el silencio de la indiferencia, era el silencio de quien se topa con una puerta donde siempre hubo un pasillo abierto. «¿No puedes?», repitió Tomás, como si la palabra fuera un idioma extranjero. «Pero, ¿tienes algo que hacer? ¿Un compromiso?» Amparo sintió un temblor de miedo. El miedo a la desaprobación, a parecer egoísta. Pero la imagen del jardín le dio fuerzas. ¿Cuál era su compromiso? Era el más importante de todos. «Sí, hijo», respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. «Tengo un compromiso conmigo misma». No dio más explicaciones. No tenía por qué. El valor de su tiempo no dependía de tener una cita en el médico o haber quedado con una amiga. Su tiempo era valioso porque era suyo. El silencio de Tomás se hizo más denso. «Ah, bueno, de acuerdo. Ya veo cómo lo soluciono», balbuceó, y la llamada terminó. Amparo colgó el teléfono y su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Pero no era una guerra contra su hijo, era la declaración de su propia soberanía. Caminó hacia la ventana y miró el cielo. Se sentía aterrada y al mismo tiempo inmensamente libre. Acababa de decir no, un no que no era un rechazo a él, sino un sí a ella misma. Un sí a su paz, a su dignidad, a su derecho a tener una vida propia que no fuera definida por las necesidades de los demás. Acababa de podar la primera mala hierba, y el pequeño espacio de luz que se había abierto se sentía como el sol más brillante que hubiera visto en años. En ese momento, comprendió que el respeto no es algo que se mendiga, es algo que se enseña. Y no se enseña con discursos ni reproches, sino con acciones, con los límites que uno establece, con la sacralidad que uno le otorga a su propio tiempo y espacio. Mientras estaba allí, de pie junto a la ventana, sintiendo la brisa suave en su rostro, una nueva enseñanza de Confucio pareció susurrarle desde el viento, desde el movimiento de las hojas de los árboles de la calle. Donde no llega la palabra, debe llegar el silencio digno. Uno enseña más por cómo camina que por lo que exige. Su no había sido un silencio digno. Su negativa a dar explicaciones fue su nuevo caminar. Estaba empezando a enseñarle a su hijo y al mundo el mapa de sus nuevas fronteras. Y en ese mapa, en el centro de todo, había un territorio recién reclamado. Su paz interior. Ya no era un espacio público, abierto a todas horas. Era su templo, y ella, por fin, se había erigido como su guardiana. Este acto de ruptura no fue un acto de agresión, sino el acto de amor propio más profundo que se había permitido en décadas. Y en el silencio que siguió a esa llamada, Amparo no se sintió sola. Se sintió, por primera vez en mucho tiempo, completa.
Aquel no fue la primera piedra de un nuevo templo, el de su propia vida. Los días que siguieron no trajeron la confrontación que Amparo temía, sino un silencio distinto por parte de Tomás. Un silencio de reajuste, de perplejidad, y en ese espacio, Amparo no esperó. Decidió llenarlo con su propia música. Así comenzó su renacimiento, no como un evento explosivo, sino como el lento y seguro florecer de un árbol en primavera. Desenterró de su agenda el número de Nélida, una amiga de la juventud, con la que el contacto se había vuelto esporádico, limitado a felicitaciones de cumpleaños. La llamó. La conversación fue torpe al principio, pero pronto fluyó como un río reencontrando su cauce, llena de risas y recuerdos. Se dieron cuenta de que ambas se sentían náufragas en islas similares de soledad. Quedaron para tomar un café al día siguiente. Y en esa cafetería, rodeada de la charla animada de su amiga, Amparo sintió que una parte de ella, largamente dormida, despertaba. Se inscribió en la clase de cerámica que había visto anunciada durante meses en el centro cívico del barrio. Siempre se había dicho a sí misma que no tenía tiempo o que ya era muy mayor para empezar algo nuevo. Ambas eran mentiras que se había contado para justificar su dedicación exclusiva a los demás. El primer día, al sentir el barro frío y húmedo girando bajo sus manos, sintió una conexión primigenia, una alegría simple y profunda. Estaba creando algo con sus propias manos, no para alimentar a nadie, no para decorar la casa de nadie, sino por el puro placer de crear. Estaba moldeando el barro y al mismo tiempo se estaba remodelando a sí misma. El foco de su vida cambió radicalmente. Su felicidad ya no dependía de una llamada que no llegaba o de una visita que se cancelaba. La encontraba en el calor del horno de cerámica, en la complicidad de una mirada con Nélida, en el placer de leer un libro sin interrupciones, en el sabor de una comida preparada solo para ella, con el mismo esmero que antes dedicaba a los demás. El silencio de su casa, que antes era un sinónimo de abandono, se transformó. Ahora era un lienzo en blanco para sus pensamientos, un santuario de paz. La voz, cuyo eco sentía perdido en pasillos de indiferencia, ahora resonaba fuerte y clara dentro de su propio corazón. Por fin, se estaba escuchando a sí misma. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl, encontró una caja de cartas antiguas. Esto le dio una idea. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta a Tomás. No una carta para enviar, sino una para sanar. Con la pluma como bisturí, abrió su corazón sobre el papel. Le habló de la comida que se quedó fría, del regalo de cumpleaños que la hizo sentir invisible, de la advertencia que fue ignorada. Le habló de su amor inmenso, un amor que a veces se sentía como una casa con todas las puertas y ventanas abiertas, expuesta a la intemperie. Escribió sin censura, dejando que las lágrimas emborronaran algunas palabras. Escribió hasta que el dolor se agotó, hasta que solo quedó una profunda compasión por él y sobre todo por ella misma. Cuando terminó, dobló la carta, la guardó en un sobre y la colocó en el fondo del baúl. No necesitaba una respuesta de él. El acto de nombrar su herida se la había cerrado. Era su gesto restaurador, su punto final a la narrativa de la víctima. Y en ese estado de claridad, una última verdad floreció en su mente, la frase filosófica que daría cierre a su viaje interior. La mayor reverencia no es la que exiges a otros, sino la que te ofreces a ti mismo en el silencio de tu propio templo. Al día siguiente, mientras preparaba una limonada, miró las pequeñas semillas negras sobre el plato. Recordó el jardín de su sueño y el gesto de Confucio. Tomó una de las semillas. Fue a su balcón, donde tenía varias macetas vacías. La llenó de tierra fresca y, con una delicadeza infinita, enterró la pequeña semilla. Un gesto simbólico y poderoso. No sabía si germinaría. No importaba. El acto de plantar
Era una declaración de fe en el futuro, un futuro que ella misma estaba cultivando. Era el legado que ahora elegía construir. No el del sacrificio silencioso, sino el del crecimiento visible y digno. Un legado que enseñaba que incluso de algo pequeño y descartado, con cuidado y paciencia, puede nacer una nueva vida. Tu camino, como el de Amparo, no se trata de ganar una batalla contra tus hijos. Se trata de ganar la paz dentro de ti. Se trata de tomar las tijeras de la dignidad y podar, con amor pero con firmeza, todo aquello que te roba la luz. Se trata de plantar una nueva semilla en tu propio jardín. Si la historia de Amparo ha tocado una fibra en tu corazón, si has sentido ese silencio y anhelas esa paz, escribe en los comentarios: mi paz no es negociable. Tu experiencia puede ser la luz que ilumine el jardín de otra persona, recordándole que nunca es tarde para tomar las tijeras y empezar a podar.